Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marco. ¿Cómo están? Buenas noches, Henry, Carlos. Buenas noches a todos los que comparten, ven, aprecian, ¿no? Y están pues atentos a los lunes 8 p.m. a los programas de Vamos por la Historia. Muy agradecido a todos, con todos, con todos, con todos. Hemos visto que las reproducciones de nuestro programa pues tienen un buen número, las visualizaciones tienen buen número, y bueno, eso nos da las ganas suficientes para continuar. Y hoy pues programa 42, ¿no? de este lunes 13, que felizmente no fue martes o viernes. Carlos. Hola Henry, hola Marco, lunes 13 de noviembre del 2023, primera temporada, programa número 42, dijiste Marco. 42. De la primera temporada, qué bien, y como no sé qué quiso decir Marco, pero nos estamos reproduciendo bien, dice, bueno, estamos contribuyendo con la historia, estamos ya, no con el planeta, con la historia, con las reproducciones pues de estos programas, ¿no? Que lo hacemos con mucho, dijiste, visualizaciones, reproducciones, te escuché. Bueno, contribuyendo con lo poquito que podemos manejar nosotros, no creemos ser dueños de toda la verdad. Ustedes saben que la historia es polémica. Si no fuera polémica, creo que no tendría es la pasión que le dedicamos nosotros, ¿no? Y estamos ya no siempre a escuchar a lo que quieran preguntar nuestros seguidores, alguna crítica, porque de eso se trata, ¿no? De intercambiar ideas, de discutir no es pelear, y crecer. ¿Verdad, Henry? Sobre todo eso, Carlos, crecer. En efecto. Así es, no a los costados. Ya. Saludos para todos nuestros seguidores, para aquellos que nos están acompañando en esta transmisión, en este en vivo del programa 42 de la temporada 1. Hoy hablaremos sobre la captura de Atahualpa. Un agradecimiento a todas las personas que comparten nuestro contenido, que comparten y nos siguen desde los distintos canales. El canal de Marco, a quien invitamos para que también puedan seguirlo, ¿no? El canal de Carlos, que ya está activado, pero va avanzando, Carlitos. Faltan detalles, faltan detalles. Detallitos. Y bueno, hace unos días ocurrió un evento que merece recordar. Así que vamos a cederle la palabra en este momento a Marco García para los honores. A ver, sí, falleció el gran historiador, pues, ¿no? Arqueólogo Luis Guillermo Lumbrera, ¿no? Y Salcedo. Muchos de nosotros, sanmarquinos, al momento de hacer nuestras clases, sobre todo en aquella división historia de la prehistoria peruana, utilizamos mucho su división, pues, ¿no? Y hasta hoy, creo que hasta hoy también utilizamos, y fue un momento muy penoso, ¿no? Para todos, el fallecimiento de Luis Guillermo Lumbrera, ¿no? Claro, que tiene un libro básico que lo leemos en primer año en la universidad. Por supuesto, ¿no? Claro. Recuérdame el día que falleció, creo que fue martes, miércoles. Fue posterior a nuestra clase. No, el día que falleció. Miércoles o jueves creo que ha sido. Sí, uno de esos días, no me acuerdo exactamente, pero bueno. Jueves. El jueves. El jueves, porque Henry hizo lo relacionó con una victoria y dijo se murió por la derrota. Ah, ok. Sí, ahí recuerdo que lo puse, que confirmen, y Henry hizo un comentario. Sí, fue jueves. Amanecer jueves. Uy, qué pena, ¿no? Sí, así es, uno de los últimos grandes investigadores, ¿no? Sí. Es más, él tuvo estuvo involucrado en una denuncia que hace, ¿cómo se llama? Durante el gobierno de Toledo, la Kauffman, de las momias. Claro. No sé si te acuerdas, Henry. Claro, que él que dentro del instituto.
y Instituto Nacional de Cultura. Nacional de Cultura. Cultura, claro. Muy vinculado que en Ayacucho. En Ayacucho y Elian Carr, ¿no? Porque la denuncia la hace Kaufman. Él es el que lanza la teoría de Imperio Wari, ¿no? Claro, el Imperio Wari y la teoría hologenista, ¿no? Hologenista. Sí. La teoría que todo confluye en Wari, de ahí la irradiación cultural. Así es. Tiene razón. Mucho para hablar de Guillermo. Sí, yo creo que para más adelante tendríamos un programa para hablar. Sí, un saludo donde quiera que esté a Lumbreras. Sobre aquellos historiadores que ya han desaparecido, que han dejado huella, ¿no? Y bueno, se incorpora historiadores, investigadores, claro. Podría ser gran grupo, ¿no? A este gran grupo. Porras, ¿no? Claro. Sí, Porras. Bien, vamos. Del Busto, el Busto, que también falleció. Bustubrú. Vamos con Juan José Vega. Esta noche, entonces, la captura de Atahualpa. ¿Por qué hemos tocado este tema? Porque un mes como este, 12. 15 de noviembre. 12. ¿Cuál 16. 16. También 16 de noviembre. 15 lo encontraron, el 16 lo agarraron. Sí, así es. El 15 fue la entrevista. Claro. Claro, tienes toda la razón. Con Soto. Así es, un primer encuentro, un 15 de noviembre y un 16 de noviembre nefasto para el soberano tahuantinsuyano Atahualpa, porque cayó en manos de los españoles y en torno a él se ha tejido toda una historia de poder, una encrucijada de ambiciones, tanto para españoles como andinos, y de eso vamos a hablar esta noche. Y bueno, conversábamos en la previa y ahora qué anécdota contamos, y la verdad es que más que anécdota tenemos el recuerdo de la década del 90, sobre todo el año 92, cuando se conmemoró el 5º centenario del descubrimiento de América, y hubo un gran dilema sobre si fue encuentro, desencuentro, ¿no? Recordarán cuando hablábamos de Colón, y lo mismo ocurrió para Perú, ¿no? Para el caso del Tahuantinsuyo, y se hablaba mucho sobre la invasión o la conquista del mundo andino, y en torno a ese dilema es que giró todo un cúmulo de investigaciones que nosotros pudimos recibir porque estábamos en plena efervescencia universitaria. Recuerdo mucho la reunión de economistas que tuvo San Marcos y la cifra que lanzaron sobre la cantidad de oro y plata que se llevaron los españoles en estos primeros años de invasión conquista, ¿no? Natal Welsh, ¿no? La visión de los vencidos. Claro, se hablaba de 680.000 millones de dólares, cuando en esa época la deuda externa peruana era de 34.000 millones de dólares. O sea que por la cantidad de oro y plata que se llevaron de estas tierras, Pizarro hubiese pagado tranquilito la deuda externa y le quedaba harto sencillo todavía, ¿no? Bueno. Claro, recuerda Henry, recuerda Marco, que el buen Virgilio Ruel tiene un pequeño librito, la deuda de España al Perú, donde habla lo que dice Henry, ¿no? Que se hubiera pagado tres veces, creo, la deuda, el valor de la deuda, ¿no? Esa es la deuda de lo que cuenta Virgilio Ruel, ¿no? Marco lo sigue bastante a Virgilio, ¿verdad? Sí, te he visto varias publicaciones de él. Sí, yo estoy escuchando, pues siempre es bueno para aprender, hay que escuchar. Claro, la deuda de España al Perú, un pequeño. Así es. Sí, la deuda de España al Perú de Virgilio. Así es. Pero, a ver, entonces, yo tengo, a ver, para no salir un poquito de ese tema del 92 y no ser repetitivo. Yo justo estaba recordando que en primaria y quizás ya para segundo o tercero de secundaria que te enseñan sobre la llegada de los españoles y el término conquista, ¿no? Que sí se utilizaba comúnmente en aquella época. Te explicaban a partir, ¿no? de la famosa guerra civil, ¿no? La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? A la muerte de Huayna Cápac, ¿no? La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que los intereses de cada uno, ¿no? Y ya pues uno
en su cabecita pues formaba una idea, ¿no? De que quería pertenecer al bando de Huáscar o quería pertenecer al bando de algunos del bando de Atahualpa, ¿no? Y bueno, eso lo recuerdo mucho, que mi profesor Romero, que nos enseñó en el Alfonso Duarte. No, señor, ya bastante ya, me imagino que debe estar pasando ya los 80 años, tranquilamente 80, 85 años, pero el profesor Romero me acuerdo, y que nos enseñaba esto, y bueno, de la manera que nos contaba, ¿no? En el aula pues decíamos, no, tú eres atahualpista, tú eres huascarista y así. Pero bueno, y recuerdo otra, no sé si se acordarán que ya para los años 90 o fines de los 80, no recuerdo bien exactamente, se abría el tema del turismo hacia Cajamarca. Y el personaje que utilizaban pues era Atahualpa, ¿no? Y que terminaba pues diciendo la famosa frase, ¿no? Caxamarca te espera, ¿no? Caxamarca decía él, Caxamarca te espera, ¿no? Muy ajeno pues a la realidad, pero bueno, en ese momento jaló mucho para abrir esa publicidad, y bueno, y ya pues ahora imagínate lo que es el carnaval de Cajamarca, ¿no? Imagínate lo que es. Así es. Yo recuerdo, Marco, Henry, una vez que me subo una combi, esas chiquitas, y me siento y venía escuchando el pata de la radio, ¿no? Una radio chorrillana cerca del Parque Fátima, ¿no? Donde estaba el guanuqueño Coco Giles, y las llamadas al interior, ¿no? Entonces llama una señora y le dice, ¿de dónde llama? Le dice, de Cajamarca, dice, y el animador a veces cuando tú no lees o simplemente te dejas llevar, dijo, la tierra del Inca Atahualpa, dijo. A eso iba, ¿no? De repente este pata lo relacionó al toque con... Claro, lo relacionó, pero desubicado, o sea, perdido. Sí, bravo. Porque siempre nuestro primer fuente para todo, bueno, en algunos casos, es la televisión, ¿no? Y para esa época, acuérdense, no había mucha tampoco. Era la radio. Bueno, y como dice Marco, también en el colegio, ¿no? Estudiamos en una institución donde se le daba mucho énfasis al curso de historia, ¿no? Y se recurría mucho a Garcilaso, la capa cuna, la relación de gobernantes incas, y yo recuerdo pues el profesor cuando decía que Atahualpa era el inca usurpador, porque justo Henry lo hablaba, ¿no? Que no era cusqueño, que era quiteño, y se hizo toda una polémica, ya en la década de los 90, viene el estudio si era cusqueño, era quiteño, ¿no? Y fue terrible en realidad. Este tema, por ejemplo, llega a Ecuador, ¿ya? Y cuando se pone de moda el fascismo y el nazismo ahí en Europa en la década del 30, llegan los rezagos aquí a Sudamérica, Latinoamérica, y políticos, intelectuales ecuatorianos bebieron de esta ideología, como aquí en Perú, y por ejemplo, en Ecuador se preocuparon por justificar la nacionalidad de Atahualpa como ecuatoriano, y construyeron inclusive algunos espacios con andenes, con piedras labradas tipo incaicas, para decir que era quiteño, que había superioridad y que desde ahí había partido mucho del poderío que se conocía de los incas, ¿no? En esta lógica medio perversa de superioridad que vino de Europa. Adelante, maestro. Sí, justo lo que tú estás hablando. Yo cuando estuve en Ecuador, de Tumbe, mi papá que vivió en Tumbe, fuimos y pasamos el Ecuador, venía esa polémica, que ellos de los ecuatorianos, que el último inca es ecuatoriano y venció al peruano, ¿no? Entonces, esa gran rivalidad, y si lo queremos llevar al plano deportivo, aunque hoy no se va a hablar, el estadio de Ecuador es el Olímpico de Atahualpa. El estadio de Quito. Claro, ¿y cómo lo llamas? El Olímpico de Atahualpa, porque ellos dicen, y eso sí yo lo he recogido estando allá, que el último inca, pues, que derrotó al cusqueño Huáscar es Atahualpa quiteño, ¿no? Pues y de eso se jactan, ¿no?
en ese enfrentamiento de ideologías entre Perú y Ecuador. Listo, muchachos, vamos a darle el marco entonces a nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos en esta noche de programa 42, en este en vivo, para hablar sobre la captura de Atahualpa, y gracias por compartir nuestro contenido. En el contexto, vamos a ubicarnos en el siglo XVI, ¿no? Siglo XV, ya Colón había llegado, ya para principios del siglo XVI los españoles se habían posicionado en tierra firme, lo que es América continental. Panamá es el principal centro de operaciones y donde empiezan a moverse las expediciones tanto al norte como hacia el sur, y se realizan varias expediciones, hay varias empresas hacia el sur, bajo esta mirada fantástica. La capitulación de Burgos. Del oro y la plata que se buscaba, ¿no? Estas tierras ricas, abundantes en oro y plata. Y fueron muchas las empresas. Una de estas es la de los tan mentados socios Pizarro, Almagro, Luque, el judío Espinosa, Gaspar Espinosa y Pedro Arias, ¿no? Pedro Arias, la que se constituyó. Pizarro realiza 3 viajes, el primero, el segundo, el tercero, mal chiste. Realiza 3 viajes y recién en el tercer viaje es que tiene contacto con las grandes autoridades andinas, incaicas. Porque en el segundo viaje, aunque hay contacto, son caciques menores los que encuentran en el camino. Sin embargo, ya en este segundo viaje se confirma la existencia del poderío, ¿no? Claro. Huayna Cápac tuvo información de aquello, ¿no? Podemos hacer un apunte que el primer y segundo viaje es una empresa privada, ¿verdad? Claro. Pero ya para el tercer viaje ya pasa a tener gran intervención de la corona española y se convierte en estatal. Después de la capitulación de Toledo. Claro, si queremos reafirmar lo que dice Henry, Henry habla de Panamá, ¿no? Y la capitulación de Burgos, y recordemos, no podemos saltearnos a Balboa, que es el primer español en tener noticia del Tahuantinsuyo, ¿no? Los relatos de Panquiaco, y hasta donde yo he leído, ¿es quién? Su brazo derecho, el segundo al mando, Francisco Pizarro, exacto. El primer viaje que fue un rotundo fracaso, el segundo que llegaron hasta el río Santa, pasando por Tumbes, ¿no? Que fue llamada la Nueva Valencia. Y para el tercero, Pizarro, que viene de, ¿cómo se llama?, de España, regresa de España, ya no regresa desguarnecido, familiarmente, ¿no? Porque claro, ya viene gente de confianza. De su entorno. Así es, rodearse gente de su entorno, viene con sus hermanos Hernando, con Juan, con Gonzalo, Pedro, su primo, claro, que era su secretario. Con su hermanastro, ¿no? Con Martín de Alcántara, también viene con Martín de Alcántara, pero era su hermano materno. Claro, hermanastro al final de cuentas. Y, ¿y cómo se llama? Viene con un dominico, Vicente Valverde, que va a tener pues una va a ser protagonista. Claro, el cura Valverde. El tema de hoy. Dale. Que se une recién en Panamá, porque él los tuvo en los beneficios de Santa Fe de Toledo. No. Ahí se une recién. Ahí siempre surge la duda, ¿no? O sea, si ya estaba Hernando de Luque, ¿cuál es la necesidad de tener a Valverde, no? Por eso hay algunas citas, algunas fuentes que explican que nunca existió, pues, Luque, ¿no? No, pero yo tengo entendido, no sé, corríjame, que Valverde se une tras la muerte de Luque, bueno, pero no goza de los beneficios. Pero a ver, aquí hay dos escenarios que corren en paralelo. Mientras que los españoles estaban buscando estos reinos ricos en oro y plata que estaban al sur del Virú, porque esa era la leyenda, que al sur del Virú, de ese reino en donde un indígena había comentado, había mucho oro y plata, en donde los caminos estaban empedrados en oro y que la gente caminaba enchapada en oro y plata, ¿no? Estas historias fantásticas van por un lado. Y por otro lado,
esta disputa por el poder en el Cusco tras la muerte de Huayna Cápac. Y esta mirada fantástica que le dan los cronistas cuando recogen la información. Huáscar. Profe Henry. Aló, maestro. Profe Henry, una preguntita, profesor. ¿Por qué los europeos buscaban oro y plata? ¿Cuál era el contexto europeo para buscar oro y plata para que nuestros seguidores tengan una idea? También. Ay, maestro. Porque en ese momento, querido estudiante Carlitos, estaba en boga el mercantilismo. Y dentro del mercantilismo estaba el comercio de metales preciosos. Ojo, ahí hay que apuntar que es el mercantilismo del siglo XVI. Claro, porque para ahora, riqueza es para ahora de metales preciosos. Para ahora el término mercantilismo ha variado bastante en la economía moderna. Pero para claro, siempre para hacerle el alcance a los chicos que por qué te hacen la pregunta, ¿y por qué buscaban oro? ¿Qué buscan? Entonces hay que hacerle el contexto. Bien, Henry, bien, Marco. Listo. Ahora, en este paralelo, acá en el mundo andino, hay un enfrentamiento entre panacas. Son las familias cusqueñas que rivalizan por alcanzar el poder. Huayna Cápac, muerto, probablemente haya dejado sucesor. Y digo probablemente porque en los estudios etnográficos o etnohistóricos que hay respecto al mundo andino y al Tahuantinsuyo propiamente, Rob Zorowski, Franklin Pease, Valdemar Espinosa Soriano señalan que era normal que las familias cusqueñas, las panacas, se enfrenten a la muerte del soberano para alcanzar el poder. Y una vez que una de estas familias ganaba, una especie de guerra civil, ganaba esta guerra, pues se creaba una serie de historias, de mitos, de leyendas para justificar el poder y asegurar la permanencia de esta familia y de un personaje en cuestión. Luego, es probable incluso que no haya sido solo un personaje en cuestión, porque si entendemos que en el mundo andino había esta mirada dual y diárquica, estaríamos hablando de un Inca Anan y un Inca Urin. Apusapa Inca Intipchurin Huahuaquilla, lo que sería Atahualpa, y... Buena. La sacó de la galera. Bien, por favor. Eso fue elegante. Repítalo de nuevo para grabarlo. Fue una elegancia, Dios mío, qué reparto. Dale. Suéltelo de nuevo, suéltelo. En el Urin estaría pues el Huillac Homo Inca. En esta mirada diárquica fueron dos los que posiblemente tomaron el control. Atahualpa representa una facción, pero los españoles vienen con otra mirada. Pues, ¿no? Los españoles vienen con una mirada más monárquica, más unidireccional, ¿no? Y con una mirada de guerra civil entre personajes. ¿No? Y por eso creen que la sucesión es como lo que sucede en Europa, ¿no? Claro. Traen esa visión, pero no para nada, pues no coinciden en ningún momento. Pues. Y otro detalle simpático es la percepción de familia. La panaca es lo que la familia real, pero los sucesores no necesariamente son hijos directos de padre y madre del Inca fallecido. Podría ser alguien de la parentela, pero una vez que asumía el mando, se asumía como hijo, como heredero, ¿no? Como el sucesor. Auqui. Como el Auqui. Y dentro de esta mirada, pues es que se da esta rivalidad entre Huáscar y Atahualpa. A la interna conversábamos sobre el texto de Mundo Guillén, que Carlos lo tiene bien guardadito. ¿No? Huáscar Inca trágico. La tragedia de Huáscar. Claro, acá está. A Atahualpa. Huáscar estuvo ganando. Huáscar en esta guerra estuvo a punto de vencer a Atahualpa. Atahualpa, claro, sí. La mirada fantástica de Atahualpa, ¿no? Que fue capturado en el norte, que se convirtió en serpiente y logró... La leyenda, que logró escapar convertido en Amaru. Claro. Nos dice mucho sobre cómo se construía la historia en el mundo andino. Esta mirada de una historia oral que para registrarse necesita esta riqueza narrativa. Esta riqueza fantástica para que el receptor pueda guardar, pueda registrar los eventos.
Y de ahí que pues Atahualpa se convirtió en serpiente. Nadie va a creer eso, pues, ¿no? Probablemente recibió ayuda, algún contingente militar logró sacarlo, pero había que explicarlo de manera fantástica. Claro. En 1528, Atahualpa se está imponiendo, Atahualpa empieza a ganar terreno, y en esta disputa termina prisionero en el mismo Cusco, ¿no? Por acá, Norabuena nos lanza un nombre, Ninan Coyochi, ¿no? Ninan Coyochi, claro. Acaba de entrar a la sala, manda saludos, buenas noches a todos, nos dice Evelyn Isabel Feico Alayo. Saludos. Ninan Coyochi vendría a ser el sucesor designado, pues, ¿no? Por Huayna Cápac. Pero claro, que se dice que muere también de viruela junto con Huayna Cápac. Pero hay fuentes que también señalan que era una criaturita todavía. Claro. ¿Viruela? ¿Qué es eso? Ya. Bueno, antes que los españoles llegaron pues las enfermedades. Los virus, claro. Y bueno, para entender un poco así es. Caída demográfica. Por supuesto, porque ellos, los españoles... El enemigo invisible. Ya tienen, digamos, su cuerpo preparado para asimilar y pues destruir estos virus. En cambio acá, primera vez... Era nuevo, como dijimos aquella vez, un estornudo te mataba más de 10, 15 indígenas, ¿no? Porque la alta temperatura, la subida de temperatura del cuerpo, al no tener respuesta, ¿no? Terminaba pues eliminando a los naturales de este lugar. Ahora yo quiero hacer un paréntesis acá porque, a ver, los que nos van a escuchar dirán, oiga, me dicen libro de libro del otro, pero ¿quiénes son los que dan estas afirmaciones? Y tenemos que aclarar siempre, ¿no? Que los libros y los que interpretan, llevado a las páginas, han leído o han sacado su información de los crónicas, claro. De las crónicas, ¿ok? Por ejemplo, Pedro Pizarro, Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Garcilaso de la Vega, pues, ¿no? Entonces, ellos son los que van originando, ¿no? Jerez también, ¿no? Jerez van originando Jerez, que es la primera que tenemos, que son unas páginas nada más. Así es. Estas crónicas, ¿no? Se van evaluando, se van analizando y bueno, ya autores como Valdemar Espinosa, como Rostorowski, ¿no? Van dando la interpretación de vida y por eso, ¿no? Llevamos estas aplicaciones a ustedes, ¿no? A Norabuena le tengo un cariño espectacular. Exacto, Norabuena. Saludos, maestro o maestrito. Nos lanza una chiquita del cráneo del general huascarista Atoj, derrotado por Chalcochiman. Atahualpa usaría como vaso para tomar chicha. Los españoles se horrorizaron cuando vieron estas prácticas. Sin embargo, dentro de la cosmogonía andina, era normal que en el cráneo del vencido se libe esta bebida sagrada, porque era una cuestión fantástica para absorber la energía del vencido. Así es. Del vencedor sobre el vencido. Nazca, por ejemplo. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que ya más atrás también existía esto, ¿eh? Claro, eso es del mundo andino, no necesariamente inca. Así es una práctica, pues, salvaje ni nada, ¿no? Es una cuestión simbólica que están realizando. En los Nazca, por ejemplo, se colocaban el cráneo de los niños en el cinto o cráneos de guerreros en el cuello. Probablemente asumiendo que la energía, la vitalidad del vencido se incorporaba a su ser. Y en el caso de los niños, probablemente porque eran chamanes, eran sacerdotes y necesitaban esta pureza, esta mirada inocente de los niños, y de ahí que hayan utilizado estos cráneos. Pero volvamos a Atahualpa, volvamos a Huáscar. Ya. Huáscar está prisionero en Cusco. Atahualpa, vencedor, está avanzando de norte a sur y se planta en Cajamarca. Y los españoles ya están pasando, en este segundo viaje, ya están pasando por el litoral, se han enterado que algo hay, se han enterado que hay una guerra. Pizarro, cuando viaja a España, sabe ya que hay un enfrentamiento entre familias, sabe que hay una división entre los gobernantes, y con esta información es que va a España, se firma la capitulación de Toledo, que es todo un documento, ¿eh? De repente lo rapidito porque ya estamos a la mitad del programa. Y lo que también sabe
es que hay pueblos que no están de acuerdo o que tienen la idea de que, bueno, la idea no, porque han reventado su pueblo, que los incas son opresores, que los incas, ¿cómo se llama? No los van a dejar desarrollar su vida como era antes, ¿no? Entonces, claro, es que en la costa norte, muchos pueblos de la costa norte tenían la creencia de que su Dios iba a venir nuevamente. Lo que es Nailán y en algunos casos Tacainamo, ¿no? Que dice que viene blanco barbudo. Entonces, muchos pueblos ven como agentes de su libertad, vieron el apoyo, ¿no? Los Cañari, los Chachapoya, los Chimú, ¿no? A eso súmale en el centro los Huancas, ¿no? Los Huancas. Claro, que colaboraron con los españoles en su afán de liberarse de lo que acaba de decir Marco, ¿no? De la opresión incaica, ¿no? Y creo que para mitad del siglo XVI recibieron pues un blasón. Sí, y además un decreto, ¿no? Real, de que en esas tierras no se podía hacer ninguna división, no se podía tomar esas tierras, por ejemplo. Recoge estos documentos porque hay una comisión que viaja hasta España a reclamar las heredades que le han ofrecido los conquistadores, ¿no? Valdemar Espinosa Soriano nos cuenta esto. Él encontró accidentalmente estos documentos en los archivos de Indias, ¿no? Porras ya le había dado el dato de Raúl Porras Barnechea, un gran maestro también, en la década del 60 le había dado este dato a sus estudiantes, y Valdemar Espinosa Soriano, interesado, viaja, la suerte estuvo con él, entre tanta papelería de más de 300 años de los legajos, encontró estas cartas de dos curacas huancas, Huacrapáucar y Cusichaca, ¿no? Claro. Personajes que mencionan cómo fue el proceso de conquista. Pero a ver, eso Marco lo comentaba cuando estuvimos en clase con Valdemar, ¿no, Marco? Sí, por supuesto. Ahí, claro, sí me acuerdo que eso lo dijo Valdemar en clase. Y está en sus dos libros, ¿no? Los Incas y en la destrucción del Imperio de los Incas. Ahí están. Claro que sí. Ahí lo asegura. Sí. Ya. Los españoles en Piura. Tumbes, Piura. Atahualpa en Cajamarca. Y en Piura fundan la primera ciudad, ¿no? San Miguel de Tangarará. San Miguel de Tangarará. A orillas del río Chira. Y Atahualpa, por supuesto, que ya sabía, pues, ¿no? Ya estaba enterado. Ya sabían. Hay la versión de que manda un orejón. Claro. Un orejón. Hacerle seguimiento a los españoles, ¿no? Así es. Sí. Huáscar manda a Huaman Malki, que lo ve, lo reconoce como Apu. Huiracocha le dice, lo saluda. Y después el enviado de Atahualpa es, se me fue, Huancavilca, el general enviado, que es el que para muchos lo hizo cometer el error a Huáscar, que le dice, pues no te preocupes, todo el día tirados en el suelo y solo hay 3 que te pueden ser útil. El que rejuvenece a la gente, el que habla con los animales y el que hace cosas extrañas con el fuego. El herrero, el barbero y el domador de animales. Por eso que hay algunos que dicen, por eso que Atahualpa cuando va a la plaza no lleva guerreros. Los guerreros están con Ruminawi. Ahora, ahí viene el detalle, ¿no? Los españoles, en número, ¿cuántos eran? Eran menores. Se habla españoles 178. Sí. Claro. Españoles peninsulares. Claro. Así es. Sí. Al otro lado, Atahualpa, vencedor con sus 3 generales, Apo Quisquis, Talcuchimac y Ruminawi. Tenía en Cajamarca unos 20.000 soldados y en las afueras, con Ruminawi, tenía otros 20.000. Estamos hablando de unos 40.000 guerreros que Atahualpa tenía en las proximidades de Cajamarca. Y los que subían eran 168 españoles. El trajín es interesante porque los españoles no conocían la altura andina, se asfixian en el interín,
tienen mucho temor probablemente, pero además son muy católicos y en esta mirada católica, religiosa, cristiana, justifican su accionar con la presencia del apóstol Santiago, de la Virgen María, y no es solo en este momento, sino que desde eventos anteriores Santiago estaba presente. Recuerden la conquista, la guerra contra los moros y el Santiago. La guerra de reconquista española, la guerra de reconquista española. Caballo, regresaba al campo de batalla y le pisaba el cráneo a los moros. Ese mismo Santiago cruzó el océano Atlántico y vino al mundo andino a pisarle el cráneo a los indígenas. Pero claro, ahora el apóstol Santiago es el patrón de España. Hiciste un apunte muy interesante, ¿no? Este camino desde Piura hacia Cajamarca, la altura, ¿no? La subida les va a afectar a muchos, ¿no? Porque la gran mayoría son extremeños, ¿ok? Pizarro y los demás son extremeños. Apuntemos que no van todos, porque quien queda en Piura va a ser Almagro, ¿no? Almagro queda en Piura, pobrecito, en fin. Ya no tocará hablar de Almagro ya. Pobrecito. Entonces, esta Extremadura es un valle, ¿no? Que va muy a la frontera con Portugal, al sur de España, y bueno, pues afecta mucho la altura, pues son de una zona pues muy baja, ¿no? Al llano, la gran mayoría de españoles, ¿no? Trujillo de Extremadura, ahí nace Francisco Pizarro. Hay un libro muy interesante que justo lo he pasado tarde, lo encontré, que creo que para un programa que hagamos de Pizarro, porque se llama Pizarro y los Conquistadores, ¿no? Habla pues de, por ejemplo, Trujillo de Extremadura, ¿no? Un pueblito que ya había nacido para la Baja Edad Media en Castilla, ¿ok? Y que bueno, del cual estaba leyendo así rápidamente, y del cual hay una palabrita que rescaté y lo comenté con Henry, que era comandado por corregidores, ¿no? Y bueno, ya esa palabra la relacionamos rápidamente aquí, ¿no? Aquí en el Perú. Claro. Voy a leer un fragmento, un par de líneas de Pedro Cieza de León, la impresión que tienen los españoles del territorio andino. Porque aunque vienen a buscar oro y plata, lo primero que los sorprende no es el oro y plata. Lo primero que los encandila es el territorio. Dice Cieza de León: digo pues que toda la tierra de los valles a donde no llega la arena, hasta donde toman las arboledas de ellos, es una de las más fértiles tierras y abundantes del mundo, y la más gruesa para sembrar todo lo que quisieren, y a donde con poco trabajo se puede cultivar y aderezar. Ya he dicho, como no llueve en ellos, y como el agua que tienen es de riego de los ríos que bajan de las sierras hasta ir a dar a la Mar del Sur. Mar del Sur es lo que hay el Pacífico, ¿no? Claro. Sí. Lo que hace, el nombre que le da Balboa. Lo que hace Pedro Cieza de León es comentar la riqueza hidráulica que había en la costa norte, heredad de los Moche, de los Chimú. Recordarán los chicos que han pasado por nuestras aulas, claro, en la academia, en la escuela. O sea, todo ese desarrollo tecnológico, hidráulico, los españoles empiezan a disfrutarlo, porque en el desierto veían grandes terrenos agrícolas. Es algo que los marcó, ¿no? Y de pasadita te está dando tu clase de vertiente del Pacífico. Así es. Integrando siempre las áreas, maestro. Lógico, por favor. Un poquito de geografía. Ay. Con algo de economía, por favor. Así es. Bien, ahora. Llegan el 15. El 15, ¿no? 15, ¿no? Mencionábamos al empezar el programa. Llegan el día 15. Y a Cajamarca. No había forma que los españoles o que Pizarro diga, ya vamos con todo a buscar a Atahualpa. No. Ahí Pizarro es muy político y envía una comitiva. Adelante. Hernando de Soto primero y luego Hernando Pizarro a los baños de Cuñoc. Claro. En la zona de Pultamarca. Claro, sobre Huáscar. En los baños termales, en los baños de Cuñoc, estaba disfrutando de esta victoria, ¿no? Pero ahí hay una anécdota con Hernando de Soto, ¿no? Sí. Sí, cuenta de que, a ver,
se presenta ante el Inca, inclusive hay la versión de que le grita perro, ¿no? Perro, sal. Y cuando sale, pues el Inca inmutable, no los mira de frente, ¿no? Les invita, aparte de eso, les invita a tomar chicha, pues, ¿no? En un quero. Cosa que rechazan. Claro, los españoles no quieren porque lo pueden creen que es veneno, claro. Y ahí Hernando de Soto, pues, no, con su hermoso corcel, no, hace cabriolas y lo agita, hace unas rondas y se va contra el Inca, pues, ¿no? Se va contra el Inca y no para hasta que la nariz cuando lo hace rehinchar, y las babas le caen a Atahualpa. Y le cae, pues, no a su cara, pero sí al traje, pues, ¿no? Pero que Atahualpa dice que no se inmuta. Claro, nada. Ni lo miró al caballo, no le interesó. Pero sus llanas. Sí. Cuando voltea el caballo, Soto, ¿no? Se va contra las tropas y las tropas retroceden, pues, ¿no? Y olvídate, eso fue la sentencia de muerte para ellos, pues, ¿no? Porque se retiran, les da, pues, ¿no? Que al día siguiente lo va a ver. Cuando se retiran, Atahualpa ordena la muerte, ¿no? De toda esa gente, eso, claro. Soldados guerreros que retrocedieron, inclusive también a los que habían, tenían miedo, ¿no? Tuvieron pavor al caballo, pues, ¿no? Y ahí viene Hernando Pizarro, pues, ¿no? Claro, posterior, enviado. Demoraba. Hernando ya es hermano del jefe. Así es. Es otro level, ¿no? Claro, aparte que Hernando es noble y lo trata como noble. Ahora, lo trata como noble. Soto, hay algo que rescatar, ¿no? Soto estuvo en la conquista de México, de Norteamérica. También es el único español que participó, ¿no? Y aquí, o sea, se lleva verdaderamente el título de conquistador. Yo creo que estuvo en las tres partes, sí. Se llevó el balón. Ya, sí, no hablemos del fútbol, señor Ricardo. Pero usted está metiendo el fútbol. Vamos. Nos quedan 15 y vamos antes que se vaya la luz. Vamos. Antes que nos corten. Ya, sigamos. Ya, estamos pues en Cajamarca el día 15, ¿no? Que se fueron de cuerpo. Se mojaron los pantalones. Algunos se fueron de cuerpo. Sí. Por no utilizar otra frase. Disculpe. Ya entendimos, maestra. Claro. Algunas afecciones estomacales fuertes. Y alrededor, pero ¿qué ocasionó todo eso, no? Que alrededor, pues, la bulla en los cerros de los guerreros, pues, presagiaba para ellos un triste final. Un mal desenlace, claro. Sí. O sea, imagínate 20.000 antorchas. Nada más. Rodeando, ¿ya? Toda la franja cordillerana que anida al Cusco, perdón, a Cajamarca, ¿no? Imagínate toda esa iluminación nocturna, los españoles, que según los relatos tradicionales eran 168, como número de españoles, va bien ahí. Claro, pero a eso no va que nuestros seguidores no vayan a creer que eran un promedio de 180, porque también traen unos indios nicaragüas y negros, que sí, pues son la comparsa, ¿no? Es la carne cañón. Porque indios aliados también, ¿no? Claro, ya estaban algunos, ¿no? Cañaris, sobre todo Tumebambas, Tumbesinos, enemigos de Atahualpa. Porque Atahualpa, recuerda que mandó a arrasar pueblos que favorecieron a Huáscar. Y aquí, claro, le sacó la mugre. Creo que hasta envió al Cusco a matar a toda su generación, hasta sus malquis de Huáscar, ¿no? Esa fue la orden a Quisquis, pues. Ajá. Ahora, aquí entra, no, algo que, bueno, los españoles sí lo acentúan en el momento de la conquista, ¿no? Su poderío en armas, ¿no? Hace un momento hablamos del caballo, y el caballo fue fundamental.
Claro, pensaban que era uno solo. Así es, ¿no? El caballo, el arcabuz. Del busto, espada. Del busto dice que hay solamente, habían 3 cañones, pero uno de ellos, ¿no? Hizo efecto y quedó destruido, o sea que no llevó, pero el hecho de la conmoción, de la explosión, bueno, ya lo vamos a relatar, también sembró pánico, ¿no? Y el plan era recibir al Inca, el plan español era recibir al Inca, ¿no? Y Pizarro lo planificó excelente, ¿no? Claro, cerrando las nada. Buena dice que en este afán de destruir toda heredad huascarista, Atahualpa también, los generales de Atahualpa quemaron el Malqui claro, de Tupac Yupanqui. Por eso decía que quemó toda la generación, ¿no? Y eso era pues terrible para que afrenta. Hacia una afrenta, ¿no? Porque en las crónicas aparece como Atabalipa. Y una de las versiones que se maneja es que su nombre habría sido Atau Illapa. De Atau, de qué miedo, qué horror, qué terror. Y Illapa, el trueno, ¿no? Qué miedo con ese trueno, o el trueno que da miedo, el trueno que asusta. Es más o menos la interpretación que se daría al nombre de Atahualpa, ¿no? Y no pues esta versión de Hualpa, ¿no? Atahualpa, gallina que da miedo, gallina que asusta. Todos coinciden. Claro, Atahualpa, por ejemplo, yo lo tengo en Raúl Porras Barnechea, ¿no? Claro. Las relaciones primitivas que le dicen Atahualpa. Atahualpa. Y todos sí coinciden de que el Inca, pues, no entró con guerreros. En eso sí todos coinciden, que no entró con guerreros. ¿Por qué? Porque el Inca estaba convencido que al ver la grandeza, a ver el número de gente que llevaba, los españoles iban a hincarse de temor, de miedo, pues, ¿no? E iban a huir. Es ahí donde iban a entrar, ¿no? A atajarlos los guerreros que estaban. Claro, hay una versión que hay Marco que dice a las cercanías, y bueno, los iba a aniquilar, pues, ¿no? Porque que les había... ojo que la idea de Atahualpa era capturarlos, ¿sabes? Claro, despellejarlos y sí, eso, que cada guerrero lleve una soga, eso le da a Ruminawi, que para capturarlos, lazarlos y sacarles en la parte abdominal para secarla y hacer tambores y luego arrojarlos al mar. Y aparte, súmale a eso, Henry, súmale a eso, Marco, que Atahualpa el 15 lo habían citado a cenar. Claro. Y en el mundo andino, bueno, se dice, ¿no?, que no mentían, entonces cree, ¿no? Por eso que no va con guerreros, ¿no? Y hay una frase antigua que dice, se le atribuye a Atahualpa: usos son de la guerra, vencer y ser vencidos. Por eso te digo, o sea, no digo... No. Ya estaba Martinillo, por ejemplo, ¿no? Felipillo. Los dos. Claro. Atahualpa, atento. Sí. Grábalo. Ahora, pero Atahualpa no fue el único hombre poderoso que se presentó ese día. No, es Chincha. Antes de él fue el hombre más poderoso del Océano Pacífico, ¿no? Que fue el señor Chincha, ¿no? Y él murió, pues. Claro, él es el que muere ahí, en ese tumulto de gente, ¿no? Así. Claro. Y muy atrás, te dice que entraban arlequines, danzarines, danzarines. Gente que colocaba ¿cómo se llama? Flores, ¿no? Danzaban, sí. ¿No? Y ahí entraba Atahualpa, pues, ahí entró Atahualpa. Y aquí el famoso encuentro de dos mundos, ¿no? Al que yo siempre acentúo que se encuentran dos mundos ignorantes uno del otro, totalmente, pues, ¿no? Porque yo siempre he leído, el Inca ignorante, ¿no? De lo occidental, perdón, y Valverde conocía al pueblo andino, sabía las costumbres andinas, bueno, también es un ignorante, pues, y ahí se encuentran los dos, pues, ¿no? Y sucede esta entrevista. Traductor,
Felipillo al costado. Dale pausa. Saludos para Arianita. Saludos para Arianita. Te manda saludos, Carlos. Dice, un saludo para el profe Carlos de Ariana, del primero C. Ya. Del colegio Jesús Obrero School. Muy bien. Jesús, claro. Para nuestro gran amigo César Guillermo Valenzuela. Sí. De Solís. Sí, de Solís. Me he dicho pisado. Tenemos 7 minutos para capturarlo, vamos. Ya vamos. Valverde, Atahualpa. Vamos, Carlos. El requerimiento. Yo te requiero que me escuche, yo te requiero que acepte la voluntad del Rey de España y a Jesucristo, Hijo de Dios verdadero, que murió por nosotros, ¿no? Ese requerimiento era el documento que había que leerle a los pueblos para que acepte. Y de ese documento se vale. Bueno, yo te avisé, tú no hiciste caso y defendía la religión católica, me voy a eximir de cualquier responsabilidad. Yo obré en nombre del rey, no quisieron aceptar la voluntad del rey y tuve que pelear por su majestad. Con eso trataban de justificar, ¿no? Algo que en el mundo andino no se conocía, pero ese requerimiento fue leído, ¿no? Estamos, y donde dice que Atahualpa pues pide el libro y lo arroja casi 6 metros, ¿no? Y Valverde se rasga las vestiduras con la frase: salid, salid, hijos de Dios verdadero, yo os absuelvo, yo os perdono, no ven lo que están haciendo. Y ahí, ¿no? Estaban divididos, ¿no? La caballería al mando de Hernando de Soto, tiene la artillería Pedro de Candia y todo sale a la vez. Nunca habían visto la velocidad y la fuerza del caballo, la espada atajando y cortando cuerpos en dos. Y dice que Atahualpa sorprendido miraba en el anda. Ahí la narración de Edmundo Guillén es alucinante. Es buena, sí, así la tengo. Pues, los llanas que cargaban, los yanayacos que cargaban a Atahualpa, no se dejaban caer, ¿no? No sé qué cronista. Y si caía uno, se ponían adelante, claro. Pero por eso te digo, la explosión de las armas de fuego cortados en pedazos, y Atahualpa dice que observaba nada más, no se inmutaba, y todos, en vez de salvarse, correr, no, iban a proteger a su señor. La visión, pues, que siempre le he escuchado a Henry, el Inca era visto como una divinidad. Preferían morir ellos antes que muera su señor. Y ahí, cuando caen los primeros y se desploma el anda, Miguel de Estete es el que le arrebata la mascaipacha. Y hay una versión, claro, hay una versión que dice que cuando la espada iba con dirección al cuerpo de Atahualpa, Pizarro la ataja y se corta la mano. Pero ese ya es un poquito más. Claro, sí, a los galeses se lanzó. A los galeses dice que la altura es una altura, ¿no? Claro, o sea, yo se lo digo a mis alumnos, pero no muy confiable. Claro, lo que sí de repente que bueno, había la poca costumbre del cabello largo, ¿no? Y parece que Atahualpa había tenido un corte en una oreja y bueno, por eso utilizaba el cabello largo, ¿no? Y esa fue la forma como lo bajan, pues lo agarran de los cabellos y lo tiran al piso, pues, ¿no? Lo tiran al piso. Terriblemente, ¿no? Y ahí es donde cae tarde-noche del 16 de noviembre de 1532. Sábado, dicen las crónicas, ¿no? Ahora, los españoles, ¿cómo explican este proceso que acabamos de narrar? Dicen que en la plaza el apóstol Santiago apareció y con las coces del caballo empezó a pisar a los indígenas. Y que la Virgen María, viendo que los indios se arremolinaban y querían reaccionar, empezó a soplar y se reventó a los indios entre las rocas. Entonces Santiago y María colaboraron para que Atahualpa y su hueste caigan rápidamente esa tarde-noche del 16 de noviembre. De otro lado, ¿cuál es la versión moderna de los etnohistoriadores, ¿no? de los
andinistas o peruanistas que explican esta captura de Atahualpa, que no hubo ninguna Virgen María, ningún apóstol Santiago, sino que fueron los pueblos aliados que, unidos a Pizarro, le tendieron esta emboscada a Atahualpa y aparecieron en la plaza y los reventaron. Entonces hay un simbolismo también. Santiago sería alguna comunidad andina que apoyó a Pizarro, la Virgen María sería alguna comunidad que se unió en ese momento. ¿Y de quiénes estamos hablando? Pues, Cañaris, Tumbesinos, Chachapoyas, Chachas, claro. Todos estos pueblos que veían pues el mejor momento, ¿no? Porque los incas no eran vistos con agrado. O sea, el Tahuantinsuyo, ¿qué cosa era, señores? ¿Un estado cohesionado o un conjunto de varias naciones? varias. Claro. Habían pasado, ¿cuánto? Ni 100 años, 90, Claro. 4 años de constitución en esta categoría imperial, si queremos utilizar la denominación como imperio. A partir de en menos Pachacuti. 100 años pues, no se había cohesionado, estaba en pleno proceso de afianzamiento, de afiatamiento, y el trabajo de los mitmacunas estaba en pleno proceso. Claro, es un proceso que le iba a tomar su tiempo. Y estaban ya en la segunda generación de autoridades o jefes que servían al Estado incaico, ¿no? En esta mirada que tenían los cusqueños de colocar autoridades, respetar a los nobles sometidos y a sus los dioses para adoctrinarlos. El hijo de este hijo recién iba a tener toda regresar. la tecnología cusqueña incorporada y no se había llegado a ese momento. Estábamos en el hijo recién. Claro. Un periodo crítico porque todavía está el recuerdo ancestral, la mirada nostálgica y el recuerdo del abuso, del exceso. Entonces, en esa doble línea, este personaje, al ver a los españoles, no solo lo vio como libertador, sino como la oportunidad para vengarse de aquel que estaba explotando. Lo había abusado, claro. Sí. Ahí, estuve escuchando, bueno, hace tiempo una entrevista que le hicieron a Del Busto. Y ¿cómo se llama? Hizo un comparativo para él, porque él apreció la imagen de lo que fue la tragedia del Estadio Nacional, ¿no? Cuando la gente murió así aplastada, y él relacionó esa imagen con lo que para él pasó en Cajamarca, ¿no? Muy aparte de otras versiones, para él el tumulto, el miedo ocasionó que entre las personas se asfixien, se aprieten, se pisen, ¿no? Y ocasionó la muerte también de ¿cómo se llama? De muchos indígenas, ¿no? Muchos naturales. Que creo que algunos también hablan de cifras espectaculares, 6.000, otros de 3.000, 6.000 ¿no? muertos esa tarde. 6.000 muertos, pero creo que 3.000 y 4.000 creo que es la suficiente. Sí. Ni más ni menos. Claro, pero fue pues una matanza, ¿no? Pero, ¿quién estaba en las afueras de Cajamarca y por qué no atacó? O sea, yo estoy viendo a mi jefe que lo están reventando abajo y hago algo, pues, ¿no? Estoy a varios kilómetros, ¿cierto? Pero estoy viendo. El caudillismo, pues, tenía que esperar la orden. Claro. Por eso no se movió. Es Ruminawi, pues, que es lo que estábamos hablando. Desobedecer al Inca era terrible. Claro, y dice que escuchaban gritos y todo, pero él estaban ahí esperando porque Atahualpa le dice, yo voy a dar un grito que los barbudos van a salir pues despavoridos si tú los vas al azar. Y nunca los vio correr. Y como acaba de decirlo Henry, claro, si él desobedecía iba a ver qué pasa, a lo mejor le costaba la cabeza, ¿no? Si el Inca decía quiero amanecer abriendo mis ojitos y no quiero escuchar bulla, no quiero escuchar pajaritos, toda la noche mataban los pajaritos. Claro. Fue capturado y creo que hasta julio, noviembre hasta julio, ¿no? Va a ser pues un juego de ajedrez entre Pizarro y ¿cómo se llama? Y Atahualpa, ¿no? Que al final algunos aseguran que resultaron ser muy amigos, ¿no? Acuérdate que Atahualpa le cede a su hermana. Y Pizarro se dice que
fue presto para enseñarle a leer y a escribir, ¿no? Pero Pizarro no dicen que no sabía, por eso tenía secretario. Lo que sí cuentan mucho, que en esos 8 meses aprendió a jugar ajedrez, los incas ajedrecistas, a montar a caballo, y por Valverde es que él aprende a leer. Porque dice que tenía conversaciones con Valverde. Así es. Pero ahí hay una simbiosis, ¿no? Pizarro sabía que Atahualpa guardaba mucho más tesoro de lo que podía ofrecer. Ah, eso sí. Y Atahualpa entendía que Pizarro, pues, es la llave de su libertad, ¿no? Ahí hay un juego muy, muy bonito en esos 8 meses de que bueno, se jugaban también el futuro. Puede ser, ¿no? También, sí. Puede ser. Pero ahí se jugaba el futuro de lo que iba a ser la nación española, después, perdón, el coloniaje español aquí, ¿no? Así es. Pero a ver, hemos dejado hace un buen rato a Huáscar prisionero en Cusco. Y Atahualpa ya cayó prisionero a manos de los españoles en Cajamarca. Sí, sí, sí. Aún prisionero, Atahualpa mantenía su poder. Entran a verlo. Claro, tenía sus allegados, sus inmediatos, que iban y le traían información. Y es ahí donde ordena la muerte. Juraba que iba a ser liberado. Se le estaba convencido que lo liberaban. Confiado. Y por eso es que manda a traer a su hermano desde Cusco. Que me lo vayan trayendo para darle vuelta acá, vamos a ejecutarlo acá. Y luego hasta acabamos con estos españoles. Y los españoles que están estos meses en Cajamarca tampoco pierden el tiempo y empiezan a movilizarse, porque aquí ya Atahualpa había hecho el ofrecimiento de los 2 cuartos de plata, el cuarto de oro, hasta donde alcance su mano y toda la historia que conocen. Y en ese interés los españoles forman varias delegaciones y empiezan a moverse por varias ciudades. Y una de estas delegaciones es que se topa con la comitiva que traía a Huáscar. Esa es la de Pedro de Moguer. Pedro de Moguer. Huiracocha, Huiracocha, ¿qué te ha ofrecido mi hermano? Yo te ofrezco 10 veces más. Estamos, ¿ya? Y cuenta Pedro de Moguer que a Huáscar le habían hecho 2 orificios en las clavículas, le habían pasado una soga, lo habían vestido de mujer y rociado de excremento de auquénidos, ¿no? A manera de burla, de humillación. Y cuando recibe, quien lo llevaba no era Quisquis, recibe la orden de que lo ejecute. Y para que no vaya a la otra vida, porque tú sabes que hay que conservar el cuerpo, lo va a descuartizar y avienta el cuerpo al río, ¿no? Andamarca. Estamos, para que no lo momifique. Imagínate el odio, ese es para el mundo andino era una ofrenda, ¿no? Ya. Claro, porque tú mueres, pero para ellos la muerte era el paso a la otra vida, pero si lo vas a descuartizar, ¿qué momificas? Claro, ¿qué momificas? Es lo mismo que le va a suceder a Atahualpa, pues. Ya, bueno, lo sentencian, ¿no? Y lo sentencian a quemarlo. Y es ahí donde, caramba, tiempo, es ahí donde Atahualpa se pregunta por qué van a desaparecer, ¿no? Mi alma me va a desaparecer de toda manera, que ni siquiera mi mal que iba a quedar, ser, ¿no? Conservado, pues, claro, así es. Es por eso que, bueno, decide ser bautizado. Así, Juan Martín, Juan Francisco. Juan Francisco. ¿No? Juan Francisco Atahualpa. Así es. ¿Quién fue su padrino? Pizarro. Y el 26 de julio de 1533. Pero yo creo que Pizarro atacó que lo maten porque mucha presión, ¿no? Sí, claro, porque recuerda que había despachado a los 2 protectores de Atahualpa, los había despachado. Y acuérdate que el que más presionó fue Almagro. Claro, Almagro ya había llegado a Cajamarca, se había entrado en la repartija. Que ni siquiera una chapita de Inca Kola le tocó. Nada. Que en la próxima ciudad él la conquistaría, él sometería y serían para sus huestes. Nos adelantamos, no fue así. Él no entró al Cusco.
Y le dijeron, date la vuelta que cuando vayas a Lima, tú serás el que se agarre todo en Lima. Tampoco. ¿no? Y, Pobre Almagro, sí, ¿no? Ahora, ya, Atahualpa muere en Cajamarca. La gran pregunta es, ¿y dónde está el cuerpo? Dice que la construcción de lo que era la iglesia de Cajamarca, pero fue robada. Es más, si no gana la salida. Alguna vez vi una película que Pizarro esperaba que resucite al tercer día. Al que, ¿sabes quién hacía de Atahualpa? Christopher Flammer o Plummer. Sí, una película ahí la tengo que esperaban que resucite el Inca. Pero después dice que fue robado el cuerpo, ¿no? Sí, el cuerpo fue robado. Claro, ya. Para ser convertido en Malqui, pues, ¿no? En Mal. A Quito, a Cusco. Pero él es cusqueño. Pero Atahualpa era cusqueño. Claro. Pero no regresaron al Cusco. Claro. Entonces, cada uno de estos tres lugares, uno de los lugares que se ha encontrado en el mundo andino, contendrá los restos de Atahualpa. ¿Habrá un templo dedicado de manera exclusiva a Atahualpa? Debe haber. Un misterio por resolver. Sería interesante. El próximo programa de... Vamos por la historia. Aunque usted no lo crea. ¿Te acuerdas? Ya programazo, ¿eh? Así es. Bueno, ha sido un programa, creo, bastante entretenido, interesante, sí. Interesante, entretenido, y espero que a nuestros seguidores les haya gustado. Cualquier comentario nos escriben y estamos claro, que lo escriban, pues, por eso. Sí, y que lo compartan. Especial, enhorabuena que se han lucido esta noche con los datitos, con las precisas. Bueno. Bien. Claro, este año termina. Alumno del Colegio Jesús Obrero, y hizo 2 semanas, lo felicito, 2 semanas se expuso sobre los incas. Tuvieron que cortarlo porque el hombre tenía para más, un futuro antropólogo. Está bien. Sí, muy... Suelta el dato, dice, en algunas crónicas de la época, Rumiñahui regresó por el cuerpo de Atahualpa y se lo llevó al norte, sitio arqueológico de Malquimachay, en Ecuador. Malquimachay. Pero ojo que este programa lo hemos tocado así superficialmente, pero el cerebro de todo lo que hemos conversado el día de hoy fue Francisco Pizarro. Sí. Y ojo, tenemos que hacer un programa sobre él, exclusivamente sobre Francisco Pizarro. Muy rápido. Era buena estratega. No era era buena estratega. Leí que alguna vez él, a cualquier pregunta rápida que le hacían, siempre decía no. Y después de ese no, analizaba la situación. Bueno, puedo cambiar de opinión. ¿Sabes qué? Mira, pasa esto. Pero a todo decía no. No quería perder, pues. Así es. Y Atahualpa se nos fue. Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a los que nos han seguido en esta transmisión en vivo. Gracias a quienes están retransmitiendo nuestro contenido y a aquellas personas que nos están siguiendo en nuestros canales. Claro, y que miren al costado donde está Marco. Hoy no se lo he visto a Henry, lo que tengo en la espalda. La próxima semana vamos a hablar acerca de las bibliotecas. Las bibliotecas, historia de la Biblioteca Nacional en el Perú, ¿verdad? Entonces, ojalá que nos salga un bonito programa. Claro que sí. Muy bien, vamos por la historia. Ok, nos vemos. Chao, cuídense, muy buenas noches, que todo sea felicidad y como siempre, a triunfar. Que no apaguen la luz, por favor. Así no nos apaguen la luz. Con el apagón. Ahí vamos. ¿Qué cosas suceden?